Un buen día para todos. Soy estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, de la sede en Bucaramanga. Soy Luis Tiller Pino Quirós, oriundo de Puerto Berrío, Antioquia. Estudio primer semestre de Psicología Virtual, donde hoy vengo a exponer con mis ayudas la materia de base sociocultural PCB 1A. Nuestra tutora Liliana María, psicóloga, saludando a compañeros, personas el cual estén interesadas en el tema y tengan algunas inquietudes. Sin más preámbulo, empiezo con la exposición. Bases socioculturales. Vemos aquí en la gráfica cómo influye las bases socioculturales en la psicología y en la sociedad. ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales se han dividido en diferentes partes y han estado presentes en la evolución de la sociedad. Como vemos en la gráfica, sociológica, psicología, geografía, antropología, economía, historia y ciencias políticas, todas estas están enfrascadas en un solo parte, como las ciencias sociales. Vamos a mirar las cosas importantes que podemos decir de la geografía humana. Se dedica a estudiar la sociedad, a participar en la relación de los seres humanos con el espacio de donde residen o ocupa, donde se desarrolla actividades tipo política, económicas, culturales y naturales. Podemos también economía. Está la ciencia social, estudia la sociedad tomando en cuenta las relaciones de la producción, de las relaciones del ser humano con la naturaleza, la satisfacción de las necesidades, el trabajo y la distribución administrativa de los bienes. Psicología social. Estudia la sociedad desde el punto de vista de las relaciones de los seres humanos, de la colectividad y la construcción de la conciencia. Antropología. Estudio que lo origina el género humano y sus evaluaciones a partir de las huellas dejando por diferentes agrupaciones humanas. Vemos también la política. Se ocupa de estudiar el poder político de las sociedades, de los partidos políticos, la forma de organización, políticas de un país, sus conflictos, sus cambios, su involucración en los actos políticos de un territorio. También tenemos estadísticas sociales. Posee el conjunto técnico y procedimientos para la obtención, organización y análisis de interpretar, presentar datos numéricos. La sociología se le conoce como la ciencia científica, las sociales, que atiende a la totalidad de la sociedad, ¿sí? Se ocupa de estudiar la estructura y la organización social. También podemos ver la demografía, ¿sí? La demografía se ocupa en estudiar aspectos cualitativos o descriptivos de movimientos de la población. O sea, puede ser como muerte, nacimiento, de crecimiento, distribución, espacio por edad, sexo, etc. Vemos ahí de esa parte. Ahora, lo más importante, ¿qué es la sociocultura? Es la ciencia que estudia el ser humano en la forma integral, que tiene como objetivo el estudio del pasado de la humanidad. Está relacionada con la sociedad y el comportamiento humano. La psicología es una ciencia que abarca contextos, ¿sí?, amplios
ya que se trata del estudio y del análisis de la conducta y el procedimiento mental de los individuos. Ya abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Aquí podemos evidenciar en este esquema que hice de las ciencias sociales cómo evolucionó, cómo está la economía, la psicología y la estadística. Vemos muchas cosas que interesa y comprende lo social. ¿Cómo se presenta el desarrollo histórico de las ciencias sociales? Aquí tuvo como sus inicios a finales del siglo XVIII y al principio del siglo XIX. Entre sus principios fundamentos franceses podemos encontrar estos autores que fueron muy importantes para la sociedad. Vemos a Augusto Comte. ¿Sí? Augusto Comte, ¿quién era él? Este era nombrado Isidoro Mario Augustin Francois Javier Comte. Ese era el nombre original. De Montpellier, 19 de enero de 1796. Y del 5 de septiembre de 1857. Fue un filósofo francés considerado como el creador del positivismo y la entrega de la sociología. Algo importante y aporte hacia él. Vemos también aquí a alguien importante como Montesquieu. ¿Quién era este autor? Este autor era algo importante. Fue un filósofo, ensayista ilustrado más relevado, especial en la articulación de la teoría de separación de poderes. Se ha ido ilustrando en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, fue muy influyente en la construcción de los principios. Fue magistrado, estaba comprometido con la filosofía y la jurista francesa, cuyo desarrollo contexto el movimiento intelectual y cultural estuvo en conocido como la Ilustración. También fue un autor importante para esa época, donde dieron mucha importancia en el socialismo. Vemos también al marxismo. El marxismo es el modelo teórico experimental de la realidad compuesta del principio del pensamiento. El desarrollo de la obra de Karl Marx, filósofo, sociólogo y periodista revolucionario alemán. El origen era judío, quien contribuyó en campos de sociología, la economía, el derecho, la historia. Fue una persona muy influyente en el ámbito. También tenemos a un autor importante, ¿sí? Un autor importante que estuvo ahí, Adam Smith. Adam Smith estuvo de 16 de junio de 1723 en Edimburgo, 17 de julio de 1790. Fue un economista, un filósofo escocés, ¿sí? Considerado como los mayores participantes de obras de riquezas nacionales, economista clásica, filósofo, y se enfrascó mucho en la economía. Fue un rector de una universidad. También, debido a trabajo, fue el primer estudio completo sistemático sobre el tema. Smith le reconoció como el padre de la economía moderna. Vemos la ciencia, la evolución. Podemos ver en esta guía cómo ha evolucionado la sociedad. Tiene como objetivo el estudio de la realidad social dada a partir de las diversas disciplinas anteriormente explicadas. Los estudios sociales provienen de la reflexión filosófica, moral, que nació durante la Rebelión Industrial y la Rebelión Francesa. Comte, más conocido como el padre del positivismo, buscó manifestar el funcionamiento de la sociedad por medio de la ciencia
y para ello tomó como modelo de las ciencias naturales. Su objetivo era explicar la realidad por el nombre que tiene de la ciencia. Vemos como ciencia. Hay una parte fundamental que es la psicología en el conjunto del saber. La psicología pretende explicar al mundo, captar el sentido de las cosas y aprender a nosotros mismos. La ciencia no solo busca conocer, sino también ampliar y aplicar los conocimientos de la transformación del mundo y de la vida. La psicología es una ciencia empírica a caballo entre la ciencia de la naturaleza como neuropsicología y las ciencias sociales como psicología social. Vemos y encontramos algo importante sobre estos autores. ¿Qué momento significativo se presenta en el trayecto histórico de la psicología como ciencia? Vemos esta importancia. Nos habla de los momentos significativos a través de la historia, son muchos. ¿Qué estudia la psicología? La psicología del conjunto del saber, la característica y los objetivos. Hablemos aquí de algunas características de la psicología como ciencia. Podemos ver la precisión. La precisión de varias maneras, definiendo con toda claridad lo que va a estudiar. Objetividad. Intento de evitar que sus prejuicios incluya en sus estudios. Empirismo. Las afirmaciones deben estar respaldadas por estudios empíricos basados en la observación. Determinismo. Afirma la creencia de que todo lo que sucede tiene causas naturales. Parsimonia. Explicación sencilla que hayan sido sometidas a pruebas y que responden a los hechos observados. Aperturismo. Los psicólogos tienen que estar abiertos en las críticas, nunca pueden afirmar que sus resultados sean concluyentes. Vemos muchas importancias. La evolución histórica, cómo ha seguido antecedentes de la filosofía, nacimiento de la psicología, teorías clásicas. Vemos el psicoanálisis, Sigmund Freud, el conductualismo, la psicología humanista y la psicología cognitiva. Son ramas. Método de la psicología más allá. También podemos darles una parte objetiva de la psicología, una descripción, una explicación, una predicción y un control. Vamos a hablar un resumen ahí suave de la descripción. Es la recopilación de datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental. La explicación. Se propone hipótesis sometida a experimentación controladas. La predicción. El hacerte hipótesis, descubrir qué sucedería en la situación igual. Y el control. Se aplica el conocimiento para resolver problemas prácticos. ¿Cuál es la incidencia de la estructura social en la construcción del humano dentro de un contexto social? Podemos ver y evidenciar la parte social con su integración, de ver como aquí en mi guía lo hace y lo ven. La sociedad en sus integrantes tiene que el deber de vigilar por su bienestar, seguridad, dentro de los contextos. Y vemos algo muy importante, el cómo se defiende. Ideología y moral son muy aplicables, que debemos tener muy en cuenta en nuestra sociedad. Podemos ver cómo fue evolucionando la sociedad en nuestro entorno. Esta sociedad
que siempre ha estado ahí?